¿Qué son las biomoléculas? Son los compuestos que van a formar de proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Y bueno, solo vamos a abordar esos 4 temas, pero también pues intervienen hormonas. Bueno, ¿qué son las biomoléculas? Aquí ponen un ejemplo que en las células de nuestra sangre se encuentran los eritrocitos, es esa imagen que ustedes ven ahí, que son los glóbulos rojos. Si alguna vez ustedes se han hecho una biometría hemática y les dicen, estás bien de hemoglobina o estás bien de glóbulos rojos, o los glóbulos rojos, si están correctos, si no tenemos baja de estos glóbulos, pues estamos obviamente sanos, pero cuando hay baja, nos dicen siempre que tenemos anemia o cuando hay baja de hemoglobina, ¿sí? Que es esta biomolécula que contienen los glóbulos rojos. Y bueno, estos glóbulos rojos o eritrocitos se mueven por todo tu cuerpo. Estas células llevan el oxígeno de tus pulmones a todas las partes de tu organismo y luego regresan con gases de desecho para que sean expulsados por tus pulmones, como CO2. Este es solo uno de los muchos procesos químicos que ocurren en tu cuerpo. La molécula responsable de este proceso es la hemoglobina, la cual es una proteína, es esta que vemos, esta es la estructura de la hemoglobina, que se puede ver su forma, ahora sí es su estructura química, y bueno, ese enrollamiento que ustedes ven es un enrollamiento de muchísimos pequeños pedacitos de aminoácidos, los cuales van a tener pues el grupo amino primario, y estos nosotros ya los vimos, los revisamos, estos grupos funcionales, y estos miles de aminoácidos se van conectando unos con otros y dan lugar a las proteínas. Además, esta hemoglobina en su interior tiene un átomo de hierro, el cual capta las moléculas de oxígeno, ayuda, se le pegan en la forma de la hemoglobina y los traslada. A la hora que nuestra sangre circula por nuestros pulmones, entre el oxígeno liberan el CO2 que dejan de las células. El CO2 es un desecho de nuestro cuerpo. Entonces, estas células van a pasar a recoger ese CO2, a dejarlo en los pulmones y a venirse llenas de oxígeno nuevamente, a repartirlo a todas las células de nuestro cuerpo. Y bueno, este es un ejemplo de una biomolécula que es una proteína. Y bueno, las biomoléculas van a estar divididas en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿ok? Los carbohidratos son los sacáridos, o también son conocidos como azúcares, los cuales se van a dividir en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Y bueno, los lípidos, dice, entre los cuales figuran las grasas, aceites y ceras, se van a dividir en lípidos simples y lípidos complejos. Las proteínas están formadas por aminoácidos, como este ejemplo que mencionamos de la hemoglobina, y los ácidos nucleicos pues se van a clasificar en ADN y en ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. La diferencia, la verdad, si ustedes ven las dos cadenas de ADN que están entrelazadas, pues esa sería la versión del ADN. En el caso del ARN, únicamente es una transcripción de una de las cadenas con la información genética, y bueno, esta se encuentra en los ribosomas, pero bueno, eso igual lo vamos a ver más adelante. Bueno, en general los carbohidratos son también llamados glúcidos o sacáridos. Azúcares, como ya lo habíamos mencionado, constituyen un grupo muy importante de los compuestos orgánicos, no solo desde el punto biológico, sino también industrial. Algunos alimentos que contienen los carbohidratos son el pan, las pastas, papas, arroz, frijol, azúcar de mesa, la lactosa, pues la leche, o sea, casi todo contiene carbohidratos
todos los alimentos, de hecho, los deberían de mencionar aquí, pero incluso nosotros contenemos carbohidratos, pero dependiendo del alimento que se trate, toda su composición puede ser un carbohidrato o puede tener un porcentaje de carbohidratos. Y bueno, los carbohidratos están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pues, o sea, nosotros ya revisamos los alcanos, alquenos y alquinos, o sea, todo se remonta desde las bases que nosotros revisamos. Vamos a ver cómo estos compuestos orgánicos que hemos visto, pues son usados, o más bien son estudiados a partir de una necesidad, pues, metabólica de nuestra nutrición para mejorar, pues, al final nuestra vida, ¿no? Y bueno, nos dice que están, formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos dos últimos están presentes casi siempre en la relación de 2:1 por cada átomo de carbono, o sea que vamos a tener 2 hidrógenos por cada átomo de carbono. Y bueno, si no, ahí está pues la fórmula general de los carbohidratos. Y bueno, se les dice que son carbohidratos porque creían que era porque por cada carbono era un carbono hidratado, o sea, que tenía agua. Dice, por esto se les llama carbohidratos o hidratos de carbono. Sus moléculas contienen varios grupos hidroxilo, como podemos ver aquí. En el caso de la glucosa, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4 grupos hidroxilo. Y un grupo funcional aldehído o cetona. ¿Se acuerdan de los aldehídos y las cetonas, verdad? Las vimos en la unidad pasada. Dice, debido al anterior, se clasifica como polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Los nombres de los carbohidratos generalmente tienen la terminación osa. Se clasifican en triosas con 3 átomos de carbono, tetrosas con 4 átomos de carbono, pentosas con 5 y hexosas con 6. De acuerdo con el número de moléculas que contienen, los carbohidratos se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Entonces, bueno, acuérdense de las generalidades de estos carbohidratos. Igual la siguiente clase, pues vamos a estar trabajando con su libro, para que por favor consigan por ahí su libro de Química 2, para ver un poquito más acerca del tema de carbohidratos, más general, trabajando con esa información. Y bueno, aquí en general los monosacáridos son azúcares más simples. Si contienen el grupo aldehído, se les antepone el prefijo aldo, y si es que contienen pues las cetonas, se les va a poner el prefijo ceto. En el caso de estas triosas, pues esta sería la aldotriosa y esta sería la dihidroxiacetona. Acá vemos pues nuestro grupo, nuestra cetona. Quedamos que los aldehídos van a contener el grupo carboxilo, ¿en dónde? En la orilla de nuestra molécula, mientras que las cetonas tienen el grupo carboxilo en el centro. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí, maestra. Bueno, las tetrosas, bueno, por ejemplo, la eritrosa, que es un aldotetrosa, la cetotetrosa, que es la eritrulosa, y bueno, aquí vemos su grupo carboxilo en el centro, la ribosa, que es la aldopentosa, la ribulosa, que es la cetopentosa, y bueno, aquí vemos el grupo carboxilo en el centro y aquel grupo carboxilo en la orilla pues de la molécula, ¿no? Al extremo. Y las hexosas, por ejemplo, la glucosa, que contiene pues es un aldehído, y la fructosa es una cetosa. ¿Ok? Bueno, los monosacáridos naturales más importantes son las hexosas, glucosa, galactosa y fructosa. La glucosa y la hexosa más abundante e importante es la dehexosa, llamada también dextrosa, que también es conocida comúnmente como azúcar de uva, azúcar de sangre o simplemente como glucosa, o sea, es la que a nosotros
nos miden y al final nuestro organismo cuando ingerimos carbohidratos es la que va a metabolizar y la que tiene una función en nuestro cuerpo. Dice, la glucosa es el monómero de los polisacáridos como la sacarosa, que quiere decir que la glucosa forma parte de la sacarosa y a eso se refiere con monómero, ¿sí? Y el almidón, y bueno, el almidón es un polisacárido que es la unión de muchas moléculas de glucosa en diferente acomodo y enlazadas de diferente manera. Entonces, esta glucosa, pues diríamos que es la base de muchos carbohidratos. Y bueno, también de la celulosa, que si bien la celulosa pues contiene a la glucosa, que es bueno, el carbohidrato por excelencia que nosotros asimilamos, nosotros no podemos asimilar la celulosa porque no tenemos las enzimas en nuestro organismo que rompen los enlaces con la cual está conectada este carbohidrato, ¿sí? Por eso a veces dicen, come fibra y nosotros pues no la digerimos. No podemos desdoblar esos enlaces de cómo está tan bien formada. Ahorita vamos a ver una molécula de almidón y de celulosa, me parece. La concentración normal, bueno, igual estas son generalidades, la siguiente semana las estudiamos, cuáles son los enlaces que intervienen, cuáles son los que no podemos digerir o romper para poderlo digerir. Bueno, la concentración normal de glucosa en la sangre es de 70 a 90 miligramos por decilitro o por cada 100 mililitros. Al oxidarse se produce dióxido de carbono y agua. De esta manera libera energía indispensable para la vida. El exceso de glucosa se elimina mediante la orina y parte de ella se almacena como glucógeno en nuestros músculos y en el hígado. El glucógeno es otra molécula que nosotros mismos hacemos y bueno, el glucógeno es una fuente para guardar energía, que al final el azúcar cuando tú te sientes así medio con sueño o que te duele la cabeza porque no has desayunado, te comes un dulce y ya, vuelve la energía a ti. Este glucógeno se almacena, como dicen, nuestros músculos e hígado, y especialmente en el hígado es una fuente de energía este glucógeno que cuando nosotros no estamos comiendo, pues nuestro hígado dice, yo tengo energía, y te ve el glucógeno, desdóblalo y sigue. Por eso nosotros a veces aguantamos el ayuno porque el glucógeno que tenemos almacenado en nuestro hígado, pues lo empezamos a metabolizar y a sacar energía de él. Y bueno, la galactosa se encuentra libre en la naturaleza, no se encuentra libre en la naturaleza, sino que forma parte de la lactosa o la azúcar de la leche. La fructosa, también llamada azúcar de las frutas, lebulosa o simplemente fructosa, es el carbohidrato más dulce, el doble que la sacarosa, o sea, el azúcar de mesa, se encuentra en la miel, en los jugos de frutas. Cuando se ingiere, se transforma en la sangre en glucosa. Y bueno, los disacáridos nos dice que son la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Y nos dice que la maltosa va a estar compuesta por 2 unidades de glucosa, que quedamos que era el monosacárido más simple, el azúcar de malta. La lactosa está compuesta por por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa, y la sacarosa va a estar compuesta por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, que es el azúcar de mesa. Dice, un disacárido es un carbohidrato que resulta de la unión de 2 o más monosacáridos. Los más importantes son pues esos 3 que les acabo de decir. Nos dice que al hidrolizarse, o sea, al reaccionar con agua, estos compuestos se descomponen en 2 unidades de monosacáridos, que dependiendo del disacárido que se trate, van a ser esas 2 unidades, ¿ok? Y bueno, los polisacáridos son
polímeros de cadena larga cuyo monómero es un monosacárido. Los más importantes son el almidón, el glucógeno y la celulosa. En los tres, el monómero es la de glucosa. Sus diferentes propiedades se explica por el tipo de enlace glucosídico y las ramificaciones de la molécula. Y bueno, aquí vienen los ejemplos de cada una de estas biomoléculas, que son los polisacáridos, del almidón, la celulosa y el glucógeno. Si se fijan, su estructura pues resulta muy diferente entre cada uno de ellos, pero al final el monómero, el que forma cada uno, pues es la de glucosa, y cómo se unen cada uno de estos, de estas glucosas es el que da lugar al polisacárido, ¿vale? Ok. ¿Cuáles son los usos de los carbohidratos? Bueno, la glucosa se emplea en la elaboración de dulces, mermeladas, jaleas, helados frescos y jarabes de mesa. La sacarosa se utiliza en la elaboración de alimentos, refrescos embotellados, caramelos, licores, pasteles, etc. El almidón se emplea como adhesivo formador de películas, estabilizador de espuma, conservador para el pan. Se usa como engrudo para almidonar algunas prendas de vestir. Bueno, hasta esos ejemplos pusieron. Y estas quedan firmes al momento de planchar. Se emplea en la fabricación de embutidos y fiambres de baja calidad para dar consistencia al producto. Y bueno, esto de usar almidón en este tipo de alimentos y productos, de hecho está regulado, hay pruebas donde, a ver, ¿cuánto almidón contiene o no debe de tener? Por eso dice que se utiliza en cosas de baja calidad, ya que pues no se deben de utilizar almidón. Hay veces que son alimentos que te dicen, uy, sí, es pura proteína y realmente trae este tipo de carbohidratos. Bueno, la celulosa sirve para la fabricación de papel, explosivos, seda artificial, barnices, lacas, resinas sintéticas, entre otros. Ahora, bueno, los lípidos van a ser los constituyentes de los tejidos animales. Son insolubles en agua, pero solubles en éter y en otras sustancias orgánicas. Las grasas, aceites y ceras van a formar parte de los lípidos y sirven para almacenar energía en los organismos vegetales y animales. Las grasas y aceites son mezclas de ésteres que resultan de la combinación de ácidos grasos de peso molecular elevado, o sea que van a contener de 12 a 26 átomos de carbono, con una glicerina, o también es conocido como un glicerol. Aquí vemos la formación de los triglicéridos, como está aquí la glicerina, la cual pues se rompen, se va, ay, ¿cómo se dice? Bueno, entran, aquí seguramente los acabo de leer, son constituyentes, aceites son mezclas de ésteres que resultan de la combinación de ácidos grasos. Bueno, aquí nos dice que es la combinación, pero en realidad, si se fijan, aquí al entrar esta combinación, se van moléculas de agua cuando entra el ácido graso de cadena larga y se pega. Entonces, va a formar estos triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? El aceite que nosotros nos comemos, la grasa que se encuentra en nuestro organismo, y al final, pues, de hecho, el aceite siempre se vigila que no tenga una acidez elevada, que bueno, vamos a hablar un poquito. El triglicérido, como aquí lo dice, va a estar formado por un glicerol y 3 ácidos grasos que se unieron. Ya estos ácidos grasos pueden ser ácidos grasos poliinsaturados, saturados. ¿Y qué buscamos siempre cuando nosotros consumimos grasas? Que estén libres de ¿qué? De grasas trans, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas nos van a tapar las venas, las arterias. Entonces, seguramente ustedes dicen, pues grasas trans. Ah, pues ese trans, esa formación trans está dada en el ácido graso que está pegado al glicerol. Si es que aquí uno de estos 3 ácidos grasos viene en la formación
trans que hace que estas moléculas se hagan como pelotas y tengan un punto de ebullición, perdón, de solidificación muy bajo, o sea que a temperaturas bajas se hacen pelotas, se solidifican. Entonces es cuando empezamos a tener el taponeamiento de las venas gracias a estas, bueno, no gracias, en consecuencia de estas conformaciones que ingerimos en alimentos, pues, por ejemplo, las papas y todo eso, que siempre es aceite reutilizado y requemado, o que estos tienen una acidez muy alta y de tanto que se ha reutilizado y quemado, todas estas poliinsaturaciones que son benéficas para nosotros, pues resultan malas. Ahora sí, y vienen los problemas, pues, vasculares en el organismo. Bueno, ya me pasé a la salud, pero bueno, la división de los lípidos por su origen, quedamos que se iban a dividir en simples y en complejos. Por el lado de los lípidos simples están los glicéridos y los séridos. Los glicéridos son ésteres de glicerina y ácidos grasos. Los glicéridos mixtos forman parte de las grasas naturales. Las grasas de origen animal forman el tejido adiposo. En los vegetales, los glicéridos se encuentran principalmente en frutas y semillas, que al final son las grasas que nosotros consumimos regularmente: el aceite de palma, aceite de coco, de kernel, semilla de girasol. Esas son las grasas vegetales que regularmente consumimos y se va a nuestro tejido, pues, animal de algún modo, o al tejido de los animales, de donde, por ejemplo, la manteca de cerdo, que también nosotros la ingerimos, pues ahí también se encuentran este tipo de glicéridos. Y bueno, los séridos, que comúnmente son llamados las ceras, están formados por la unión de ácidos cuyo peso molecular es superior a los que forman las grasas. Hay muchas ceras utilizadas, creo que más adelante vienen algunos ejemplos. Y bueno, los complejos van a ser los fosfolípidos. Son sustancias cuyas moléculas tienen un grupo fosfato y dos ácidos grasos unidos a los carbonos del glicerol, la glicerina. Los fosfolípidos forman parte de nuestras membranas celulares. Pues, ¿dónde están nuestras membranas celulares? En todo nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestros músculos, en el hígado, en el corazón. Todo tiene células de diferente tipo y estas células van a estar forradas, su membrana va a estar hecha de estos fosfolípidos, los cuales pues le dan permeabilidad a nuestra célula. Y bueno, también en esta misma membrana intervienen algunas proteínas. Y bueno, esa es otra historia que veremos a lo mejor más adelante en sus futuros estudios. Y bueno, los fosfoaminolípidos están formados por glicerina, ácidos grasos y ácido fosfórico y colina. Me suena que son como hormonas. Los cerebrósidos abundan en el cerebro y en los tejidos nerviosos. Son ésteres de alcohol aminado de esfingosina en lugar del glicerol y un monosacárido. Bueno, las proteínas bioquímicamente son los compuestos más importantes, pues son el componente principal de las células. Los vegetales pueden formar proteínas a partir de sustancias inorgánicas como los nitratos solubles, el dióxido de carbono y el agua. Los elementos que forman las proteínas son el carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y en algunas intervienen el azufre y el fósforo. Como ejemplo, las proteínas se tiene la albúmina del huevo, la caseína de la leche, la gluteína del trigo, la gelatina de los huesos, la insulina del páncreas y la hemoglobina de la sangre. Bueno, las estructuras de la hemoglobina, de las proteínas, es muy compleja y depende de la disposición tridimensional de los aminoácidos que las forman. Dicha estructura depende de la función que van a desempeñar en el organismo. La estructura primaria representa el arreglo o secuencia de los aminoácidos. Esta estructura proporciona a las proteínas
su identidad única, ya que al cambiar tan solo uno de los aminoácidos se alteran las propiedades bioquímicas de la proteína. Y bueno, aquí vemos el grupo amino, en donde termina, acá vemos el ácido carboxílico, me parece, y se unen, o sea, se empieza a unir un aminoácido con otro, y esta estructura primaria sería la cadenita que se forma entre aminoácidos en las proteínas, o sea, sería lo que se va formando lo primerito. Aquí todavía no tiene ninguna funcionalidad. Nuestra proteína está súper desdoblada, ¿ok? Bueno, dice, la estructura secundaria se debe a interacciones entre los aminoácidos no subsecuentes. Esta interacción se debe básicamente a la formación de puentes de hidrógeno entre el grupo amino y el grupo carboxilo de los aminoácidos lejanos. Pero también puede deberse a la formación de puentes disulfuro. Hay dos formas básicas que se obtienen gracias a la interacción entre aminoácidos no subsecuentes, los de hélice alfa y las láminas beta. Aquí vemos cómo los aminoácidos empiezan, como entre ellos existen estas fuerzas de los enlaces de hidrógeno, los puentes de hidrógeno y los puentes disulfuro, pues empiezan a tomar estas formas, que estas serían la representación de las hélices alfa, y esta sería la representación de las láminas beta. Y bueno, la estructura terciaria establece que la cadena de polipéptidos, para esto, ¿qué son los polipéptidos? Se van formando, pegando muchos aminoácidos y van a formar péptidos activos o pequeños péptidos. Pueden ser unos activos, otros que no tengan funcionalidad mayor, y la unión de estos péptidos con otros péptidos van a dar lugar a las proteínas. Y bueno, que las cadenas terciarias establece que las cadenas de polipéptidos, al decir polipéptidos, son cadenas de muchos péptidos, que al final estos péptidos están formados de aminoácidos, ¿ok? Bueno, se enrollan sobre sí mismas adquiriendo una forma globular. Gracias a esta estructura terciaria, las proteínas se clasifican en fibrosas, globulares y mixtas. La estructura cuaternaria es la relación espacial de una cadena polipeptídica en relación con al menos otra cadena o subunidad. Y bueno, aquí vemos en el esquema la estructura primaria, estructura secundaria en sus dos versiones, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria, que ya sería nuestra proteína con la actividad que va a realizar. Y bueno, cada una de las proteínas tiene diferente actividad en nuestro organismo. Bueno, las proteínas se clasifican en simples y conjugadas. De manera general, se puede afirmar que las proteínas simples solo producen aminoácidos cuando se hidrolizan, mientras que las conjugadas van a producir aminoácidos y otras sustancias diversas. Por ejemplo, las proteínas simples se encuentran la albúmina, globulina, histonas, protaminas, prolaminas. Bueno, a fondo. También, bueno, decir en general que las funciones de las proteínas funcionan como estructura para darnos movimiento y para darnos catálisis de transporte. Catálisis es la actividad enzimática, o sea, que ayudan a que se den reacciones químicas o ayudan a favorecer estas reacciones químicas. Las proteínas, como un amortiguador, y ayudan a que se realicen de manera más rápida, o que sin estas enzimas, que también son proteínas, no se da la reacción, si es que no está la participación de estas enzimas. Y bueno, como transporte ya hablamos de la hemoglobina, que son transportadoras de CO2 y de oxígeno, y como amortiguadores, pues eso sería todo de esta clase. Que tengan un buen día.